¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Se escucha, doctora. Pues es que pregunté y nadie me contestó. Dije, creo que no me están escuchando. Bueno, entonces, si ya todos terminaron el examen, vamos a continuar con la clase. Ahora sí, ya la última. Bueno, nos quedamos en las fuentes naturales de radicales. Ya se trabó mi computadora. Bueno, pero pon tú Ahí está. Las 2 horas está bien, ¿no? Por cualquier cosa. Y vamos aquí, ¿verdad? Se oye también que oímos a Gerardo. Es que tienen clase y Gerardo grita mucho, déjeme leer. Gerardo, que bajes tu voz. Lo que es él y Claudia me aviento toda la clase. Bueno, creo que ya les van a dar descanso. Platícales al oído. Bueno, entonces sí, vamos a continuar. Entonces, otras fuentes de radicales de oxígeno, estábamos mencionando que son las NAT-oxidasa y la jantina oxidasa. Particularmente, estas enzimas lo que hacen es transferir un electrón al oxígeno y da peróxido de hidrógeno. Esto obviamente es parte de su mecanismo de acción dentro del organismo, es lo que nos permite defenderlos contra los microorganismos que ingresan. Microorganismos pueden ser patógenos o no, pero que ingresan al organismo y son los que nos mantienen nuestras defensas activas. También están las peroxidasas, ya hemos hablado de las peroxidasas, en este caso estas utilizan peróxido de hidrógeno también para su función y generan más radicales de oxígeno como el radical hidroxilo. Están las flavoproteínas, que estas transfieren 2 electrones también al oxígeno para dar peróxido de hidrógeno y que también es parte de su función fisiológica. Y la oxidación de hidroquinonas y tioles que dan como producto de esa oxidación peróxido de hidrógeno. Entonces, estas junto con las que estaban en la diapositiva anterior son las responsables de la generación endógena de radicales de oxígeno. Pero también hay otras fuentes de generación de radicales de oxígeno. Una, por ejemplo, es la exposición a radiaciones ionizantes, los rayos UV, la contaminación ambiental de manera general, muy importante el humo de cigarro, o sea, no necesariamente el fumar, sino el aspirar el humo de cigarro, algunos fármacos, también la exposición a grandes cantidades de oxígeno, la hiperoxia y en algunos casos incluso el exceso de ejercicio, sobre todo aeróbico. Y la isquemia, en el caso de isquemia y luego reperfusión, que es lo que mencionaba ayer la clase pasada, cuando hay procesos de isquemia y luego se restablece la circulación general, pues viene esa cantidad de oxígeno que en el momento en el que el tejido tuvo falta de sangre, pues se queda sin oxígeno y al restablecerse la circulación le llega toda la sangre con el oxígeno que trae. Bueno, les mencionaba de las NAT-oxidasas. Estas NAT-oxidasas pues forman parte de nuestro sistema inmune, se encuentran en los neutrófilos y pues como les decía son las responsables de mantenernos protegidos ante los agentes extraños y tienen unas proteínas importantes, que son estas que están aquí abajo, la P47, la P67, la P40, incluso la RAC. Cuando estos neutrófilos están en estado inactivo, estas proteínas están disociadas de la proteína que se encuentra en el fagosoma. Cuando estas células, ya saben, encuentran un agente extraño, lo fagocitan, se forma un fagosoma y ese fagosoma es en donde se va a llevar a cabo la formación de estos radicales libres para destruir precisamente al agente extraño. En este diapositiva particularmente se señala al Staphylococcus aureus. Entonces, cuando entra este organismo al interior de nuestro organismo, pues estas células actúan, fagocitan al microorganismo y en este fagosoma se activa estas proteínas, se activan, se unen a este receptor en la membrana del fagosoma y empieza una transferencia de electrones desde el NAD al FAD, que son grupos hemo que tiene esta proteína,
Y los fierros del grupo hemo también participan en la transferencia de electrones, se transfieren electrones hacia adentro del fagosoma y estos electrones son los que se van adicionando al oxígeno para formar el peróxido de hidrógeno y luego otras especies del superóxido y este otro compuesto que es el ácido hipocloroso. Entonces con este medio prooxidante se destruye este microorganismo. Entonces, todo esto pues está, digamos que regulado, ocurre dentro del fagosoma y no habría fugas de estos radicales. También porque, bueno, se pueden neutralizar por los sistemas antioxidantes que ya vimos. Bueno, entonces, ¿hasta aquí hay preguntas? No, profe. ¿No? En esta diapositiva otra vez está pues la formación de agua a partir del oxígeno, lo que estuvimos revisando la clase de ayer, pero aquí importante, bueno, señalar la participación de las enzimas, la SOD, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Dijimos que estas tres son las enzimas principales antioxidantes endógenas que nos protegen de estos radicales. La glutatión peroxidasa además utiliza glutatión, que es otro de los agentes antioxidantes endógenos muy importantes con actividad antioxidante. Entonces, este es el sustrato de la glutatión peroxidasa. Vamos a ver más adelante el mecanismo, pero también participa aquí la glutatión reductasa. Entonces, entre este sistema completo entre glutatión y glutatión peroxidasa y glutatión reductasa es también importante para neutralizar al peróxido de hidrógeno y la formación de agua. Si no funciona esto completo, pues no funciona la glutatión peroxidasa, pero además la glutatión reductasa utiliza NAD. Entonces necesitamos de todos estos factores para que pueda funcionar la glutatión peroxidasa. En este caso, bueno, estas tres enzimas junto con el glutatión son prácticamente el principal sistema antioxidante endógeno. Esta ya la habíamos visto, nada más otra vez la formación de los radicales de nitrógeno importantes, que les decía yo, a diferencia de los radicales de oxígeno que pueden ser neutralizados por estos sistemas antioxidantes, los radicales de nitrógeno no, y estos pues son altamente reactivos, sobre todo porque estos reaccionan con las proteínas. Todas las proteínas que se encuentren con este peroxinitrito pueden ser oxidadas y de esta manera pues se inactivan, sea cual sea su función. En cambio, los de radicales de oxígeno se pueden neutralizar por la catalasa o por la glutatión peroxidasa, junto con la SOD. Y el otro que quería que recordaran es el radical hidroxilo, que ocurre cuando el peróxido de hidrógeno encuentra fierro en el medio, que esta es la reacción de Fenton, y entonces se forma el hidroxilo. Y entonces con este son altamente reactivos y prácticamente pues, son los responsables del mayor daño en las macromoléculas. Ese hidroxilo se puede generar por la reacción de Fenton que ya vimos, que es esta, donde participa el fierro. Y bueno, ya hemos incluso hablado muchas veces, la hemoglobina está el grupo fierro, pero no es la única proteína que lo tiene. Entonces, si se encuentra otra proteína que tenga grupo fierro, puede ocurrir esta reacción. Entonces, dijimos que si el peróxido de hidrógeno se encontraba con el fierro en estado de oxidación 2, pasa a estado de oxidación 3, se forma el radical hidroxilo y el ion hidroxilo. Posteriormente puede ocurrir que este fierro en estado de oxidación 3 se encuentre al peróxido de hidrógeno y forme oxígeno. En este caso, pues también está participando en el metabolismo del peróxido. Completa la reacción estaría aquí abajo, con el complejo que contiene fierro, que pasa del estado de oxidación 2 al 3, y la participación del peróxido y del radical superóxido y del peróxido de hidrógeno. Entonces, esta es la reacción completa de Fenton por la cual se está produciendo los radicales hidroxilo. Y hay otra reacción que también genera radicales hidroxilo, que es la reacción de Haber-Weiss.
En esta el superóxido en contacto con el peróxido de hidrógeno genera el radical hidroxilo, el ion hidroxilo y oxígeno molecular. Entonces, es muy importante que, bueno, esta producción de estos radicales hidroxilo sea baja para evitar precisamente que esta genere daño a las macromoléculas. Bueno, entonces, dentro de las especies de nitrógeno reactivas, ya vimos el peroxinitrito, ya vimos que se forma si el superóxido se une con el óxido nítrico, pero hay otros radicales también de nitrógeno. Si este peroxinitrito se puede encontrar en un medio ácido, se va a formar este intermediario que es el dióxido nítrico, que también es reactivo, también es un radical, y el radical hidroxilo. O bien por acción del azoto, en un intento, digamos, de neutralizar a este radical, va a formar este otro ion que es el nitronium, y que este nitronium particularmente tiene afinidad con los residuos de tirosina en todas las proteínas, y entonces ocurre la nitración de tirosinas, con lo cual obviamente pues se oxida la proteína y queda completamente inactiva. Entonces estos son también especies de nitrógeno reactivas que también se pueden formar dentro del organismo. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Entonces, ¿por qué son importantes también estos compuestos de nitrógeno o radicales de nitrógeno? Pues como se muestra aquí, prácticamente pueden nitrar, oxidar a todas las proteínas, que pueden ser receptores, que pueden ser enzimas, a la misma SOD, a la tirosina hidroxilasa, glutamina sintasa, a transportadores, por ejemplo el de glutamato, a la COX. Entonces, cada efecto sobre estas enzimas, al nitrarse o al oxidarse por estos compuestos radicales de nitrógeno, pues van a generar diferentes efectos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de los glucocorticoides, disminuye la actividad del receptor y disminuye la respuesta a glucocorticoides. De la sintasa de prostaciclina, pues disminuye también la actividad y disminuye la producción de prostaglandinas, particularmente pues de prostaciclina. En el caso de la SOD, pues se inactiva la SOD y esto hace que ya no esté funcional y con ello se incrementa la producción de especies reactivas de oxígeno. En el caso de la tiroxina hidroxilasa, vean, como también se inactiva, pues disminuye la formación de noradrenalina. En el caso de la glutamina sintasa y los transportadores de glutamato, que también se inactivan, pues incrementa la concentración extracelular de glutamato. Ya vimos este efecto en la excitotoxicidad. Y en el caso de la COX, al contrario de lo que ocurre con las otras proteínas, la COX se activa y entonces puede producir otras prostaglandinas, incluso otras que pueden generar más daño. Bueno, ya vimos las prostaglandinas, sí, pero efectivamente al aumentarlas, pues es un proceso inflamatorio. Entonces, por eso es importante, pues, evitar o disminuir la producción de estos radicales de oxígeno y de nitrógeno. Entonces, como el blanco de los radicales son, ya les había mencionado, todas las macromoléculas, pues pueden ser las proteínas, y ya vimos, ¿no? Puede alterar sitioactivos o la conformación de proteínas, incluso la estructura de la membrana se puede romper. La oxidación del DNA pues va a llevar a mutaciones que puedan afectar la replicación, y esto es muy importante, sobre todo en los tejidos que constantemente se están replicando, como todas las mucosas, por ejemplo, los tejidos mucosos. Y también la oxidación de los ácidos grasos y particularmente de los insaturados. En este caso, pues es muy conocida la lipoperoxidación, que es la formación de peróxidos lipídicos, y como todas las membranas están formadas por ácidos grasos con al menos alguna insaturación, pues estas son las que se alteran. Bueno, entonces ya estuvimos viendo cómo ocurre el daño. ¿Sí? ¿Iban a preguntar algo? No, profesora. ¿No?
Bueno, entonces, como estas moléculas, estos radicales son altamente inestables, van a interactuar con otras moléculas hasta ganar una configuración estable de electrones. Entonces, van a estar extrayendo electrones. La molécula a la cual le quitan el electrón, pues va a quedar como radical y empieza una reacción en cadena que, como les había comentado, termina hasta que se encuentran dos radicales y que puedan formar un enlace covalente. Pero aún cuando se termine esta reacción en cadena, la formación de este enlace covalente va a generar uniones en las macromoléculas de forma que pues también hacen inactivas a la macromolécula, ¿sí? Por ejemplo, entre lípidos y proteínas o entre proteínas. Si es entre lípidos, por ejemplo, la estructura de la membrana igual puede quedar comprometida, puede ser más fácil que se rompa, y las proteínas pues obviamente quedan inactivas. Particularmente aquí, bueno, es más fácil entenderlo con la oxidación de los lípidos de la membrana, ¿sí? Si este es un ácido graso insaturado de la membrana, les decía que por lo menos con una insaturación es suficiente para que se pueda oxidar y pueda formar un radical. Entonces aquí en la primera parte está el radical hidroxilo y este radical hidroxilo puede interaccionar con este doble enlace de este ácido graso, extrayéndole o así neutralizándose él, pero dejando un radical lipídico que después puede interaccionar con el mismo oxígeno molecular que hay en el medio y formarse un radical peroxilo, porque al tratar de estabilizarse este radical se une al oxígeno, pero se forma el radical peroxilo. Este radical, pues otra vez, como es radical, se vuelve inestable y tiene que buscar estabilizarse. Entonces, al tratar de estabilizarse, este sería la primera parte, de la diapositiva de atrás, se forma este radical y al tratar de estabilizarse, pues puede interactuar con otro lípido adjunto, otro ácido graso que esté adjunto ahí mismo en la membrana, y entonces vuelve a formar otro lipoperóxido y se desarrolla así una cadena que no va a terminar hasta que pues se encuentren dos radicales de estos y se pueda formar un enlace estable que altere la estructura de estos lípidos y por lo tanto la estructura de la membrana. Todo lo que les dije tenía movimiento. En el caso de las proteínas, pues ya les he estado mencionando, ¿sí? Con la oxidación por parte de los radicales pueden ser de oxígeno, pueden ser de nitrógeno, se lleva a la pérdida de la función de la proteína. Entonces también pueden generarse radicales de proteínas que interaccionen entre ellas a través de formación de enlaces cruzados para tratar de estabilizarse, y en este caso se empiezan a formar agregados de proteínas que pueden ser insolubles, que no se pueden procesar y que van a dañar a la célula. O bien proteínas fragmentadas que ya no van a tener función y prácticamente pues la célula queda sin la función de esa proteína, con lo que conlleve ya sea enzima, proteína de membrana, proteína transportadora, etc. Aquí de manera esquemática y muy simple, ¿verdad? Pero se ilustra lo que ocurre dentro de las células. Aquí se presenta una membrana celular sin daño que tiene una proteína estructural en la membrana, su bicapa lipídica, aquí ilustrando a los fosfolípidos. ¿Y qué ocurre si hay radicales libres? Bueno, pues se van a oxidar los lípidos, se van a formar lipoperóxidos, se van a formar las radicales de proteínas, se oxida la proteína, pierde su estructura y vean qué pasa con los lípidos de la membrana. También pierde la estructura la membrana, se puede romper y con esto pues llevar a la muerte celular. Y en el caso del DNA, pues también puede dañar al DNA, puede producir alteración o mutaciones puntuales que ya no permitan generar ahora sí que una proteína, o más bien generen una proteína mutada, y entonces pues puede haber daño que ya no se pueda reparar. Entonces también es importante
cuando se rompe la membrana, pues queda también expuesto el núcleo. También los radicales pueden actuar directamente sobre el DNA y alterar el DNA, incluso pues la muerte de la célula ya con la ruptura de la membrana. Y aquí, bueno, se menciona uno de los antioxidantes de los que vamos a hablar también después, que es el beta-caroteno. Entonces queda claro por qué es importante este proceso de oxidación. Todos los radicales, tanto de hidrógeno como de oxígeno, de nitrógeno, perdón, como de oxígeno, pues pueden dañar todas las macromoléculas importantes en el organismo y con esto alterar la función de una célula, de un tejido, de un órgano. Entonces, dentro de los mecanismos antioxidantes que ya estuvimos mencionando, ya específicamente, pues mencionamos estas 3 enzimas, la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Antioxidantes no enzimáticos, el glutatión, que es el más importante y que dijimos que forma parte de este sistema junto con la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa. Y pues los que ustedes también han escuchado mucho, la vitamina E, la vitamina C. De la SOD, bueno, la SOD, hay 2 formas de la SOD, la que contiene cobre zinc, que es citoplásmica. También hay otra cobre zinc que es extracelular, se encuentra en el plasma, y la de manganeso que es mitocondrial. Recuerdan que vimos la mitocondria, ahí donde se lleva a cabo la respiración, ahí está la SOD y es esta isoforma que tiene manganeso. Entonces son 2 principales, la de cobre zinc y la de manganeso. De la de cobre zinc hay citoplásmica y extracelular o plasmática, y la de manganeso que es mitocondrial. Ya también mencionamos que pues lo que hace esta superóxido dismutasa es neutralizar bueno, no lo neutraliza, pero sí utiliza de sustrato al anión superóxido y forma peróxido de hidrógeno. La otra enzima es la catalasa. La catalasa se encuentra en peroxisomas, se encuentra prácticamente en muchos de los tejidos y pues junto con la SOD se encarga de terminar de neutralizar estos radicales porque utiliza el peróxido de hidrógeno como sustrato y forma agua y oxígeno molecular. Entonces, donde hay SOD, también hay CAT. No en todos los tejidos. Algunos tejidos en lugar de catalasa tienen glutatión peroxidasa. La glutatión peroxidasa también utiliza al peróxido de hidrógeno como sustrato, pero en este caso utiliza el glutatión para poder neutralizar este peróxido de hidrógeno. Entonces es muy importante aquí el glutatión para que se neutralice este peróxido de hidrógeno. Y como se forma este compuesto que vamos a ver más adelante, pero este es un compuesto que ya del glutatión, pero ya no es funcional, se tiene que regresar a este estado para que pueda seguir sirviendo de cofactor. Entonces, en este caso es importante la participación de la glutatión reductasa, pero vamos a ver más adelante la reacción completa. Lo que es importante aquí señalar es que esta glutatión peroxidasa utiliza selenio como cofactor. Entonces, si no hay selenio, si están bajos los niveles de selenio, también está baja la actividad de la glutatión peroxidasa. Y en ese caso, pues, recae toda la actividad sobre la catalasa. En el caso de la SOD, que les decía, aquí se ilustra la estructura de la SOD y ya si vemos el núcleo, las manganeso SOD, ¿sí? Esta está formada por 2 cadenas de aminoácidos. Estas 2 cadenas de aminoácidos son idénticas y están unidas por este manganeso. Y este manganeso es el responsable pues, de la actividad de esta enzima, de poder neutralizar al anión superóxido. Bueno, entonces, del superóxido, la SOD va a formar peróxido de hidrógeno, es su función principal. Si la SOD está inactiva, si está baja, si su actividad está baja, pues no va a poder formar peróxido de hidrógeno y se va a aumentar la concentración de este radical, del radical superóxido. Entonces,
bueno, aquí ya se vuelven a ilustrar la función de la catalasa y aquí el ciclo de la glutatión peroxidasa. Entonces es importante la función del azoto como primera enzima que se activa en respuesta a la formación de radicales de oxígeno. Esta enzima es una enzima muy rápida o se considera que está catalogada entre las enzimas más rápidas. Puede metabolizar 2 por 10 a la 9 moléculas de superóxido por minuto. Entonces, tiene que ser muy activa porque en cuanto pues ocurre la respiración y se está formando este ion, tiene que neutralizarlo. Y ya la formación de peróxidos de hidrógeno pues puede ser neutralizado por la catalasa o la glutatión peroxidasa. Estas dos enzimas son más lentas que el azoto. En el caso de la catalasa, vean, la catalasa tiene un sitio activo muy parecido al de la hemoglobina, tiene un grupo hemo, y aquí pues tiene un fierro en el mismo estado de oxidación 2 más que lo tiene la hemoglobina. Entonces esta es la parte activa de la catalasa, y este grupo hierro o fierro del grupo hemo es el responsable de la acción antioxidante de la catalasa. Y esta tiene una velocidad de reacción de 1 por 10 a las 7 moléculas por segundo. Si ven, es más baja que de la SOD, pero aún así, bueno, es rápida, puede neutralizar al peróxido de hidrógeno. Esta es la reacción, digamos que de la catalasa. Creo que se me movió. Pero esta es la enzima que tiene su grupo fierro. No, perdón, les había dicho que 2, particularmente el de la catalasa, está en estado de oxidación 3 más y pasa a 4 más. Ya ven que el fierro tiene varios estados de oxidación. Entonces, en esta reacción se forma este compuesto 1, que es un intermediario, que finalmente en la reacción final, se me movió aquí la flecha, pero va a dar agua y oxígeno molecular. Y la enzima se recupera. Entonces ocurre en 2 fases. Primero se queda este compuesto intermediario unido a la enzima con el cambio de oxidación del fierro de 3 a 4, pero luego ya recupera su estado normal y se libera la enzima y se forma agua y oxígeno molecular. Esa es la reacción completa que cataliza la catalasa. Y en el caso del sistema de glutatión peroxidasa, bueno, como participa el glutatión y el glutatión es el principal agente antioxidante que no es enzimático, no sé si ustedes han escuchado incluso en la medicina, ¿cómo se llama? Alternativa, que venden el glutatión como agente antioxidante. Bueno, particularmente aquí, bueno, el glutatión sí es antioxidante y es endógeno. Y está formado por 3 aminoácidos, el ácido glutámico, la cisteína y la glicina. Entonces, como dice aquí, es un blanco abundante para el ataque de los radicales y la reacción pues incluye a la glutatión peroxidasa. La reacción con radicales oxida al glutatión, que se vuelve a glutatión, y es un ciclo de óxido-reducción entre la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa. Primero se oxida al glutatión y luego se tiene que reducir para regresarlo a su estado normal. En la primera parte, la glutatión peroxidasa, pues lo oxida utilizando al peróxido de hidrógeno. Y luego la glutatión reductasa lo recupera y queda el glutatión listo para poder seguir actuando como antioxidante. Entonces es muy importante pues este glutatión. Les decía, si no hay glutatión, pues no puede funcionar la glutatión peroxidasa. Y muy importante, bueno, pues vean que este glutatión está formado por estos aminoácidos, por el ácido glutámico, la cisteína y la glicina. Si estos aminoácidos se pueden entrar al hepatocito y en el hepatocito se forma el glutatión, pero si hay baja concentración de estos aminoácidos en el organismo, pues puede estar baja la formación de glutatión. Y en ese caso, si hay baja concentración de glutatión, no puede actuar la glutatión peroxidasa y no se pueden neutralizar adecuadamente los radicales como el peróxido de hidrógeno. Entonces, esta es la reacción. Ven, aquí está el glutamato, la cisteína y la glicina.
o la alfa-glutamilcisteína. Este sería el glutatión en su estado reducido, y este glucosulfitrilo de aquí, de este aminoácido de la cisteína, es el que va a ser el sustrato de la glutatión peroxidasa, y en presencia del peróxido de hidrógeno, este sulfitrilo puede formar enlaces disulfuro con otra molécula de glutatión. Entonces, si se fijan aquí, cuando ya el glutatión se dice que está oxidado, se formó un enlace disulfuro entre dos moléculas de glutatión. Y como aquí pues está unido entre ellos por este enlace, así es inactivo este glutatión. Entonces, para recuperarse, pues tiene que actuar la reductasa, que va a romper este enlace disulfuro y va a dejar nuevamente al glutatión, dos moléculas de glutatión disponibles para que la pueda utilizar la glutatión peroxidasa. Entonces, este es el sistema completo del glutatión, la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa. Y bueno, estas son las isoformas de la forma estructural de las dos enzimas, de la glutatión peroxidasa y de la glutatión reductasa. Aquí la glutatión reductasa, pues como se muestra aquí y como vimos en las diapositivas anteriores, utiliza FAD como cofactor, también utiliza NAD, indispensables para que funcione la glutatión reductasa. Si no hay NAD y no hay FAD, no funciona la glutatión reductasa. Es muy importante estos compuestos para la función de la glutatión reductasa. Y entonces, si hay baja concentración de NAD o FAD, pues ya no actúa la reductasa, solamente la peroxidasa, y se inactiva el glutatión porque se forma el glutatión oxidado, y entonces ya no habría disponibilidad de glutatión. Entonces, así también es que se puede producir el estrés oxidativo. ¿Hasta ahí preguntas? No, pues. ¿No? Esas son todas las enzimas responsables de la actividad antioxidante. Ya las que no son enzimas y que ustedes han escuchado en algunos lugares, pues está la vitamina E. La vitamina E es el principal antioxidante lipídico, y este funciona principalmente contra radicales peróxido, o sea, los lipoperóxidos, por eso es peróxido de la membrana, y es muy eficiente para neutralizarlos. En cambio, la vitamina C es soluble en agua, y esta va a ser más funcional para inactivar radicales que sean solubles, que no sean lípidos, que sean radicales de otro tipo, por ejemplo, pues las proteínas. En este caso, como vamos a ver, pues reduce radicales, y parece que funciona muy bien con la vitamina E, porque cuando la vitamina E actúa se forman radicales de vitamina E, y la vitamina C recupera la vitamina E, pero esto lo vamos a ver más adelante. El ácido úrico también puede funcionar o funciona como un antioxidante porque previene la nitración de tirosinas. Digamos que se puede nitrar él en lugar de que se nitren las tirosinas o los residuos de tirosina de las proteínas. Y los antioxidantes sintéticos, la coenzima Q, particularmente, bueno, pues no sé si también este es un producto que se anuncia mucho en los productos naturistas, la coenzima Q, la Q10, incluso en los comerciales hasta dicen que es el antioxidante antienvejecimiento. También está el ácido lipoico, que también tiene un alta poder antioxidante, y pues el glutatión. Exógeno, aquí sería sintético porque todos estos son exógenos, aunque los tenemos de forma endógena, hay productos comerciales que contienen estos compuestos ya sintéticos. Relacionando la obesidad así con enfermedades, bueno, como lo que acabamos de ver en los temas anteriores cuando estaban exponiendo, pues fue la obesidad y el síndrome metabólico. Entonces, si recuerdan de esas exposiciones, fue muy importante la participación del tejido adiposo blanco, que es el que está aumentado en la obesidad, y que, como bien se explicó, bueno, el aumento en el tejido adiposo promueve la infiltración de macrófagos en el tejido adiposo. Como ya vimos, estos tienen oxidasas que pueden aumentar la producción de radicales de oxígeno, se aumentan los radicales de oxígeno, y incluso el TNF-alfa y el PAI-1, se disminuye la liponectina, se produce todo este estrés oxidativo, y pues con todo lo que acabamos de ver,
se genera un estrés oxidante que puede llegar a ser sistémico y con esto el síndrome metabólico, con la resistencia a la insulina, con la posibilidad de generar ateromas, si están aumentados los lípidos, etcétera, ¿sí? Entonces, es muy importante aquí pues la producción de estos radicales libres en las personas que tienen obesidad. No todas las personas que tienen obesidad tienen obesidad mórbida. Hay unos que particularmente son así de complexión, pero no quiere decir que forzosamente van a llegar a desarrollar síndrome metabólico. Pero sí es muy importante que consuman productos antioxidantes porque sí existe esa posibilidad de generar radicales de oxígeno y pues con ello sí podría dar origen al síndrome metabólico. Entonces, así particularmente como aquí en el tejido adiposo está esta producción de radicales libres, puede ocurrir, por ejemplo, en las neuronas. En las neuronas ya lo vimos con las enfermedades neurodegenerativas, también se forman radicales tanto de oxígeno como de nitrógeno, que en ese caso pues producen daño en las membranas y las proteínas de las neuronas, generan muerte celular y pues daño en el sistema nervioso central. Y muy importante pues en las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, se pueden medir estas macromoléculas oxidadas como marcadores indirectos de estrés oxidante y se puede hacer en estudios in vivo. Y se pueden tomar muestras de sangre y incluso para investigación pues es muy importante estas técnicas. Se puede medir la oxidación de lípidos, la oxidación de carbohidratos, la oxidación de proteínas y la oxidación de DNA a través de estas pruebas que se mencionan acá. En las pruebas, por ejemplo, de lipoperoxidación, se puede medir el MDA, que es el malonilaldehído o malonaldehído. Es un producto de oxidación de los ácidos grasos, que incluso se produce por esta técnica que es de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico. También se pueden medir peróxidos lipídicos, ya hay kits que les permite medir peróxidos lipídicos. Esta otra que son las isoprostanonas y la oxidación de LDLs. Estas todas son técnicas de laboratorio que se pueden desarrollar. En el caso de los azúcares se puede medir la carboximetil-lisina y la pentosidina. No es muy común medir la oxidación de azúcares, pero a lo mejor en los estados de diabetes sí es importante eso. En el caso de las proteínas también hay dos técnicas, la más usada es la de las carbonilproteínas, que también se utiliza en el laboratorio, y productos derivados de aminoácidos, pero la más común es esta. Y en el caso del DNA también se puede medir, la primera es también la más usada, la medición de este metabolito final, que es la 2-hidroxidesoxiguanosina, la 8-nitroguanina y los dímeros de timina, que también se pueden medir. Entonces, una manera de medir qué tanta oxidación hay en el organismo es a través de estas pruebas. Y en los estudios de investigación, pues también se echa mano de estas pruebas para poder estudiar el efecto de varios agentes que se suponga tengan actividad farmacológica. Esto es otra vez lo de entre la relación de la obesidad. Prácticamente todo lo que nos dijo su compañera, pues está resumido en esta diapositiva. Ajá. Ya lo habíamos visto, se aumentan los macrófagos en el tejido adiposo, se aumenta el TNF-alfa, la interleucina 6, el PAI-1. Todo esto promueve incluso la agregación plaquetaria, la inflamación. También se disminuye la adiponectina y esto se relaciona con la aterosclerosis, la trombosis, el infarto del miocardio. Hay resistencia a la insulina, ya sea por la inflamación, también por el aumento de triglicéridos, colesterol, todos oxidados. Puede haber hipertensión, el estrés oxidativo particularmente aquí señalado para la formación de placas ateromatosas, aquí oxidación de las LDL, disfunción endotelial, disminución de óxido nítrico, y todo esto, bueno, a complicaciones del síndrome metabólico. Es una parte muy importante, pues la producción de radicales, que incluso está relacionado pues con esta parte de inflamación, la función de los mismos macrófagos. Entonces,
es un factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades metabólicas, ¿no? Esto es prácticamente lo mismo. Aquí lo que se señala es precisamente que se aumenta la actividad de la NAS-oxidasa, disminuyen las enzimas antioxidantes y pues se forma este estrés en el tejido que pues va a generar todo esto, ¿sí? Entonces pues es lo mismo. Dentro de los antioxidantes pues hay exógenos, hay endógenos y muy importante esta parte de los cofactores. Dentro de los endógenos, pues ya los vimos, glutatión, la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, y ya mencionamos a la coenzima Q, que dijimos que también es endógena, pero también pues la vende. Exógenos, la vitamina E, la vitamina C, el betacaroteno, el licopeno, los polifenoles, y aquí puede haber una larga lista de estos compuestos exógenos con actividad antioxidante. Y acá los cofactores. Este es un tema que ha adquirido importancia porque, como ven aquí, está el cobre, el zinc, el manganeso, el hierro y el selenio. ¿Dónde vieron estos cofactores? De todo lo que acabamos de ver. ¿Las enzimas? Las enzimas Sí. antioxidantes. Forman parte del sistema antioxidante, son cofactores de estas enzimas. Entonces es importante que estos cofactores estén en concentraciones adecuadas para que puedan funcionar bien estas enzimas antioxidantes. Si hay una deficiencia de zinc, una deficiencia de manganeso, pues obviamente la superóxido dismutasa no va a estar funcional. De selenio, pues la glutatión peroxidasa no va a funcionar. Entonces, es muy importante estos cofactores, o sea, prácticamente ya se han dado cuenta que si disminuyen los niveles de estos cofactores en el organismo, se disminuye completo la acción del sistema antioxidante. Y entonces, pues esto da más riesgo de generar daño por las especies reactivas, tanto de oxígeno como de nitrógeno. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan los antioxidantes? Pues los antioxidantes lo que hacen es donarle el electrón que le hace falta a este radical para que se estabilice. De esta forma, pues neutralizan este radical libre y deja de ser dañino para el organismo. Es la forma en general en la que un antioxidante puede neutralizar un radical libre, porque dijimos que este tenía un electrón desapareado en su último orbital, que es lo que lo hace inestable. Entonces lo tiene que parear, por decirlo así, para que quede en estado estable y pues ya no genere más daño a las células. Entonces, el mecanismo de acción de manera general, tenemos la vitamina C, la vitamina E, el glutatión, los precursores de glutatión, o sea, los aminoácidos, y el selenio, muy importantes para esta acción, porque aquí pues estaría la membrana celular de cualquier célula, digamos, ¿no? Aquí estarían los vasos sanguíneos, y pues importante para que funcione la glutatión peroxidasa, el selenio. El glutatión tiene que estar disponible, pues tiene que provenir tanto de los precursores que yo les decía, los aminoácidos, ¿no? Y de esta manera, pues se evita que el peróxido de hidrógeno genere daños tanto al DNA como a los lípidos, como a las proteínas, ¿sí? Entonces, esta parte, pues es de manera, si ya entendimos todo lo demás de oxidación, pues esta parte es muy fácil porque estos compuestos lo que van a hacer es favorecer la función de las enzimas antioxidantes. Dentro de los fármacos que se consideran antioxidantes, ya también se los había mencionado el maestro Valentín, está el carvedilol, que este es un antagonista beta-adrenérgico, induce vasodilatación y además tiene actividad antioxidante. Digamos que oficialmente, pues este es de los más usados, ya también vimos que se utiliza como antihipertensivo, y pues puede ser de utilidad cuando hay obesidad, cuando hay hipertensión, y como es antioxidante, pues tiene ese plus que puede reducir la oxidación de las LDL, puede también disminuir la concentración de las especies reactivas de oxígeno, y bueno, ya lo habíamos visto, ya se los había mencionado el maestro Valentín. Los otros, pues son estructuras, los antioxidantes, como la vitamina E, que son estereoisómeros de la vitamina E, está el tocoferol, el tocotrienol, y estos tienen un anillo, que es el anillo de cromanol, y una cadena, en este caso isoprenoide y aquí de fitilo, que estos son los sitios que pues
prácticamente están señalados así en azul, que son los sitios activos de estos compuestos con los que pueden interaccionar los radicales libres para neutralizarlos. Aquí está ya el mecanismo de acción, por ejemplo, de la vitamina E, el alfa-tocoferol, que puede generar, vean, acá tiene, de hecho acá este hidroxilo de aquí también es importante para su actividad, y de hecho por este hidroxilo empieza la actividad. Este hidroxilo puede formar este radical alfa-tocoferoxilo, y este alfa-tocoferoxilo puede, al neutralizar a los radicales lipídicos, puede formar otros productos de oxidación que son menos tóxicos que los radicales de oxígeno. Entonces, estos productos ya se pueden eliminar sin que produzcan más daño celular y neutralizan a los radicales lipoperóxidos. Creo que en la siguiente es... No, hasta acá. Bueno, primero vamos a ver a la vitamina C, porque les decía que entre la vitamina E y la vitamina C conforman un sistema más completo como antioxidante, incluso entre ellos para mejorar la actividad de la vitamina E. En este caso, la vitamina C, que es el ácido ascórbico, pues esta es la estructura del ácido ascórbico, y vean que puede formar ácido de hidroascórbico y neutralizar así a los radicales de oxígeno. En este caso se ha recomendado una dosis diaria en mujeres de 75 miligramos y de hombres de 90 miligramos para poder disminuir los niveles de oxidación. Entonces puede incluso donar 2 electrones, como ven aquí, para de esta manera pues neutralizar 2 moléculas radicales y quedar formado como ácido de hidroascórbico, que ya se puede eliminar y que no produce daño celular. Entonces funciona porque puede donar electrones y neutralizar a las especies reactivas radicales. Aquí se muestra la relación entre pues, la vitamina E y la vitamina C, que está el ascorbato. Entonces, cuando la vitamina E neutraliza un radical hidroxilo o lipoperóxido, el radical, bueno, deja de ser radical, se forma un hidroperóxido que ya es estable, pero se forma un anión hidroxilo, y la vitamina E queda así como alfa-tocoperoxilo. Este radical, aunque es menos dañino que este lipoperóxido, parece que puede ser neutralizado por este ascorbato, como por el ácido ascórbico. La vitamina C le dona el electrón que le falta y reactiva a la vitamina E como alfa-tocoferol. Y entonces, bueno, se ha encontrado que es muy importante que junto con la vitamina E también se suministre vitamina C, para que de esta manera, aun cuando la vitamina E tenga su acción antioxidante, pues se recupere más rápido para que mejore su actividad antioxidante. Entonces, entre la vitamina E y la vitamina C pueden neutralizar radicales lipídicos en la vitamina E y radicales solubles más con el ascorbato. Entonces, de esta manera se complementan estas dos vitaminas para generar un efecto antioxidante mejor. La coenzima Q, bueno, pues la coenzima Q la vimos parte importante de las mitocondrias, parte importante de la formación de oxígeno y agua. Les decía, si ustedes van a las tiendas naturistas, se las venden así como la maravilla antioxidante que previene el envejecimiento. Se utiliza en pacientes como suplemento dietético que tienen hiperlipidemias, porque pues de esta manera puede evitar la oxidación de las LDL y formación de ateromas. Entonces, el ubiquinol, la semiquinona radical, ubiquinona es la coenzima Q como antioxidante. Creo que acá está. Entonces, esta coenzima Q participa en el mismo transporte de electrones para la formación de agua, ¿sí? En la respiración celular. Todo lo que vimos desde el principio. Vean, aquí está el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el 4, el 5,
y aquí está la coenzima Q entre el 2 y el 3. Aquí en el transporte de electrones pues es muy importante y pues parece ser que si esta coenzima Q está en buenas condiciones, está activa, el transporte de electrones es más eficiente y entonces se puede producir menos radicales como el radical superóxido y se mejora la producción de agua, de oxígeno y agua. ¿Sí? Entonces, y de bueno, ATP, ¿no? Que lo que se requiere pues más es ATP, la formación de energía. Entonces, esta coenzima Q, pues su actividad va disminuyendo conforme avanza la edad. Es un proceso de degeneración natural. Si esta coenzima Q disminuye su actividad, pues entonces el transporte de electrones a través de esta cadena se hace deficiente y se pueden perder electrones que obviamente si interactúan con moléculas de oxígeno van a formar el radical superóxido. Entonces, pues esta coenzima Q cuando ya baja su actividad, por eso se utiliza como suplemento para poder mejorar este transporte de electrones e incluso pues como se mejora la producción de energía, pues hasta pues, mencionan que hace que la persona se sienta mejor, que ya no se sienta cansada. Entonces ese es el papel principal de la coenzima Q. Preguntas hasta ahí, ¿no? Creo que no, maestra. Y bueno, los antioxidantes, la vitamina E, la vitamina C, el betacaroteno, el licopeno y los polifenoles y todo lo que ustedes escuchen más de agentes antioxidantes. La vitamina E ya lo vimos, la vitamina C, bueno, la vitamina E, dijimos que es antioxidante lipofílico. La vitamina C, antioxidante hidrosoluble. Neutraliza aniones superóxido y regenera la vitamina E. Entonces, por eso es importante que se administren las dos. Los betas carotenos, que son antioxidantes también lipofílicos y que estos neutralizan al oxígeno singulete, como ya lo habíamos mencionado al principio, los radicales producidos sobre todo por efecto a la exposición de la radiación ultravioleta. ¿Dónde se encuentra el beta-caroteno? Pues aquí más o menos se está tratando de ilustrar las fuentes de estas vitaminas. ¿Sí? Bueno, la vitamina C, todos los cítricos, la vitamina E, pues no le alcanzo a ver. Pues, los beta-carotenos, pues las zanahorias, el jitomate, las berenjenas, etc. El licopeno es un antioxidante que neutraliza radicales óxido y peróxido. También disminuye los radicales de oxígeno. Y muy abundante en los jitomates también. Y los polifenoles, en este caso sí se ve, ¿verdad? Aquí están los vinos tintos. Tienen efecto antioxidante, disminuyen el estrés oxidativo, sobre todo postprandial. Entonces, dentro de estos polifenoles, por ejemplo, está el resveratrol. El resveratrol se obtiene de las pieles de las uvas, sobre todo las uvas moradas. Por eso el vino tinto es recomendable. Y si ustedes investigan, en los europeos prácticamente tienen como costumbre incluir una copita de vino tinto en sus alimentos. Entonces, como dice aquí, bueno, evita el estrés postprandial y de esta manera, pues, al parecer es bueno tomar vino tinto en las comidas. Polifenoles hay muchos, ¿sí? Prácticamente es una familia muy grande. Hay fenoles simples, benzoquinonas, ácidos fenólicos, acetofenolas, etcétera, etcétera, fenipropenos, cumarinas, y de estos compuestos hay muchos estudios que pues se utilizan precisamente como agentes que pueden prevenir enfermedades, sobre todo pues, las que están relacionadas con el estrés oxidativo. Antroquinonas, flavonoides, ligninas, etc. Todos una familia muy, muy grande de polifenoles. Y pues la característica es que tienen dobles enlaces que pues esto hace que sean más fáciles de donar electrones y que puedan neutralizar radicales. Entonces, ¿qué pueden hacer? Inhibir la oxidación de las LDL y pues así bloquear la formación o disminuir la formación de ateronas. A nivel del metabolismo del colesterol, pues también si recuerdan la ApoE2, la ApoE3,
que están relacionadas con las lipoproteínas, inhiben la lipasa intestinal, hay menor absorción de colesterol, a nivel de vasos inhiben a la fosfolipasa 2, producen vasodilatación y por lo tanto disminuye, puede producir disminución de produce vasodilatación y con eso disminuir también la producción de hipertensión. Entonces, tienen muchos efectos que se les atribuye a estos polifenoles y que pues son buenos agentes antioxidantes que pueden ser incluidos pues en la dieta. Otra funciones pues particularmente de las catequinas que están presentes en el té verde, efecto atrapador de especies reactivas de oxígeno, todas tanto de oxígeno como de nitrógeno. Inhibe enzimas prooxidantes como la óxido nítrico sintetasa, la jantinoxidasa, y además tiene efecto en la fase 2 del metabolismo de fármacos, aumenta la expresión génica de se me olvidó que se me está, GST, bueno, ahorita que me acuerdo se las digo. Entonces, estos efectos prácticamente son los que se le atribuyen al té verde, a las catequinas y polifenoles presentes en el té verde. Por eso también es bueno incluir el té verde en la dieta. Entonces, ¿hasta aquí tienen preguntas? ¿No? Bueno, miren, ahora sí que buscando encontré un artículo muy interesante que como está la situación actual, pues siempre se recomienda tener discreción y bueno, no hacer mucho caso de todo lo que se lee, pero me pareció interesante, ¿sí? Relacionado precisamente con lo que estamos pasando ahorita por lo de el COVID. Según este estudio, particularmente este estudio, el daño que se produce en los alvéolos de los pacientes que tienen COVID o en los pulmones se debe precisamente a esta actividad aumentada pues, del sistema inmune. Ya dijimos que pues, este sistema inmune lo que trata de hacer es protegernos contra el daño de agentes extraños. En este caso, pues es el virus, el SARS-CoV-2, que es el que ingresa a los alvéolos y que va a activar toda esta respuesta inflamatoria dentro de los alvéolos. Y pues lo que ocurre pues es que aumenta la producción de radicales de oxígeno, hay daño sobre todo en el tejido pulmonar y pues esto prácticamente no detiene al virus, al contrario, favorece que se siga replicando el virus. Entonces, esta condición de inflamación, de producción de radicales, es lo que hace que los pacientes, pues, en lugar de mejorar, vayan empeorando, porque el mismo sistema endógeno, pues, trata de eliminar el virus, pero no lo puede hacer, y lo que hace, pues, es sí dañar todo el tejido alveolar. Entonces, bueno, en este artículo, lo que han propuesto es que, pues, no hay nada que hasta ahorita cure, ¿no? O que pueda detener a este virus. Entonces ellos proponen que como lo que está ocurriendo aquí también es una excesiva producción de radicales libres por enzimas oxidasas como la NAT-oxidasa, el sistema antioxidante endógeno dentro de los alvéolos está superado y entonces pues esta función tanto de la glutatión peroxidasa como de la catalasa pues no se están llevando a cabo normalmente, están muy bajas y por eso está aumentado aquí el estrés oxidativo en los pulmones. Entonces, en el artículo lo que proponen es que se administre catalasa. La catalasa normalmente tiene un tiempo de vida media muy baja, entonces lo que están tratando de hacer es una polimerización de catalasa que proteja a la catalasa y que de alguna manera pues pueda llegar hasta los pulmones y ahí ya pueda ser liberada la catalasa y tener su acción antioxidante. Entonces han hecho estudios in vitro, o ellos reportan estudios in vitro donde precisamente tienen tejido de este tipo que tiene altos niveles de oxidación y le administran su compuesto, que es un polímero de, como es aquí, catalasa en nanocápsulas, y han visto que prácticamente pues ese tejido sobrevive, disminuye el estrés oxidativo y pues se mejora la condición del tejido. Entonces ellos ponen, bueno, una propuesta de que si se fortalece este sistema antioxidante de catalasa, puede disminuir la producción de especies reactivas de oxígeno
De esta manera se disminuye el daño por radicales, se desfavorece el medio en el que sobrevive el virus y de esta manera pues podría ser de utilidad en el tratamiento de los pacientes que tienen COVID con pues daño pulmonar. Es lo más reciente que en alternativas que pude encontrar con relación a los agentes antioxidantes, ¿sí? Porque hay muchos con antivirales, con inhibidores de la ECA y todas esas cosas, pero este me pareció interesante porque relaciona precisamente el estrés oxidativo con el COVID. Entonces, pues también sería muy bueno administrar antioxidantes que pudieran ayudar a los pacientes, ¿no? Por eso es bueno mantener una alimentación sana adecuada para que podamos proveer a nuestro sistema antioxidante endógeno todas las condiciones necesarias que puedan neutralizar los radicales que de manera natural pues se están formando dentro del organismo. Entonces, hasta aquí preguntas. No, profesora. No, ¿No? profesor, no. Entonces, Tengo una seria duda respecto del fierro 4+. sí, de la catalasa. No, de esto, es que cuando yo llevé química, me dijeron que los estados de oxidación del fierro eran Son 3, ¿no? 2 y 3. más y 3+, pero Sí, no yo por eso encontré les había dicho 2. 4+. Bueno, a lo mejor sí está mal la diapositiva, porque de hecho yo por eso les había dicho de 2 más a 3 más, y la diapositiva tiene de 3 más a 4 más, pero sí, yo había leído que sí es de 2 más a 3 más, como lo hace la hemoglobina. Lo Bueno, revisaré. pues se los dejamos de tarea también Sí, para que lo revisen. Nada más una puntualización. No se trata de impedir la producción de los radicales libres, porque eso significaría inhibir las reacciones que normalmente se llevan a cabo a nivel celular. Por ejemplo, de lo que revisamos en clase, la monoaminoxidasa que actúa sobre la dopamina, adrenalina, noradrenalina, histamina, serotonina. Como consecuencia de su actividad, pues se puede producir la reacción de Fenton. Entonces, no se trata de evitar la producción de radicales libres. De lo que se trata es de apagarlos o neutralizarlos para que no se confundan. Y eso es lo que hacen los antioxidantes. sí, sí. De hecho, me faltó mencionarles eso, que gracias, les está recordando, pero los antioxidantes son, o sea, prácticamente los recomiendan así de manera, pues hasta como cualquier paracetamol, ¿no? Pero se recomienda en los estados donde haya un aumento en la oxidación. O sea, si les estoy diciendo, por ejemplo, en la obesidad, que hay más propensión a que exista oxidación porque hay aumento del tejido adiposo y ya les explicaron todo lo que puede llevar al aumento del tejido adiposo. Si fuman y fuman, pues en cantidades, aunque sea bajas, y ya sean fumadores pasivos o fumadores activos, también pueden generar una alta cantidad de radicales libres. Si hay alguna infección, si están pasando por una infección, por una enfermedad, pues lo más lógico es que estén pasando por una producción de radicales libres. Entonces, son buenos, como dice el maestro, los radicales, los antioxidantes, cuando los radicales están en exceso. Por eso, una recomendación, de hecho, que vi es que se aumenten mejor los cofactores de los que yo les estaba haciendo precisamente hincapié. Los cofactores, más que antioxidantes, son cofactores que fortalecen el sistema antioxidante endógeno. Entonces, nada más fortalecemos el sistema antioxidante endógeno. Y con ello, bueno, se tendría la actividad antioxidante normal. Pero si se administran antioxidantes en personas sanas, en personas completamente sanas, puede ocurrir lo contrario, porque hay un desbalance entre la producción de radicales de oxígeno y la neutralización de radicales de oxígeno. Normalmente, como se los mencioné, este es un proceso controlado. Es necesario que se produzcan esos radicales para las funciones dentro de los organelos o los tejidos donde están estas enzimas prooxidantes, pero junto con ellos está el sistema antioxidante. Si ustedes dan más antioxidantes exógenos, lo que hacen es inhibir la actividad del sistema antioxidante endógeno. Se ha visto que, por ejemplo, si una persona sana empieza a tomar antioxidantes, uno, por ejemplo, así, bueno, el resveratrol, ¿no?
empieza a tomar resveratrol en una persona sana, la actividad de la SOD y la actividad de la CAT y la actividad de la glutatión peroxidasa disminuyen. ¿Por qué? Pues porque no están siendo requeridas porque hay un agente exógeno que está neutralizando esos radicales. Y entonces, en lugar de fortalecer el sistema antioxidante endógeno, lo están haciendo inútil porque le dan un antioxidante exógeno. Entonces, ¿cuándo es recomendable? Pues cuando sí van a hacer ejercicio, por ejemplo, aeróbico, pues a lo mejor sí todos los días corren, pues es bueno tomarse un té verde, o precisamente como lo hacen los europeos, vamos a comer a lo mejor una comida muy grasosa, pues se puede incluir una copita de vino tinto para evitar o la producción de más radicales de los que normalmente se están produciendo. Pero sí es muy importante eso, como esto es un balance entre la oxidación y el sistema endógeno antioxidante, si naturalmente en el envejecimiento, pues ya el sistema antioxidante, como muchos de los sistemas, baja en actividad. Por eso se recomienda un suplemento antioxidante. Pero en condiciones normales no es bueno tomar antioxidantes de forma indiscriminada porque lo que hacen es disminuir o debilitar al sistema antioxidante endógeno. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Yo me puse a buscar lo de fierro más 4. Ah, gracias. A ver qué encontraste. Dice que sí hay compuestos de más 4, más 5 y más 6, pero son poco comunes. Sin embargo, el más 4 se ve en procesos enzimáticos. Ah, pues entonces a lo mejor sí puede Entonces, ser pues, ¿no? que la catalasa sí es Justo fue el enzimática. comentario. Muy bien, gracias. ¿Alguna De otra nada. pregunta? Profesora, ¿el sistema antioxidante endógeno tiene algo que ver con el inmunológico? Pues más que el antioxidante, el que está relacionado con el sistema inmune es el prooxidante. ¿Por qué? Pues porque nuestras células, como los neutrófilos, lo que utilizan son las enzimas prooxidantes para generar radicales para poder atacar a los agentes externos. Ok, muchas gracias. Sí, es nuestro mecanismo de defensa que utiliza el sistema inmune. Mientras esté esto en control, pues no hay problema. El problema es cuando ya se vuelve ineficiente y aumenta la producción de radicales. Entonces sí, ya es necesario ayudarle al organismo. ¿Preguntas? ¿Más? ¿Dudas? Y un taladro trabajando. Que van a vender la casa de aquí al lado y le están reparando. Pues, allá me habían dejado un rato sin ruido, pero luego sí tienen ruido todo el día. Sí, la casa de aquí al lado la pusieron en venta. Bueno, ¿preguntas? ¿Algo más? Creo que no. Comentarios, reclamaciones. Profesora, yo sí tengo una duda. Sí. Es que había leído que las especies reactivas de oxígeno en general, bueno, dañan más al ADN. Creo que me parece que a un factor de transcripción que se llama NRF2, que a las membranas lipídicas. ¿Esto tiene una proporción o es que ya no entiendo? O sea, si es en general o si es el daño más específico al ADN. No, de hecho, digamos que incluso por localización se oxidan más fácil los lípidos que el mismo DNA. Acuérdate que el DNA pues está dentro de la célula, dentro del núcleo, entonces todavía está cubierto por una membrana de lípidos que protege al DNA. Para que un compuesto pueda llegar hasta el núcleo y daña el DNA, pues tiene que atravesar las membranas o romperlas para poder llegar. Es más fácil que se oxiden los lípidos, es más rápido que se oxiden los lípidos que el mismo DNA. Ya cuando hay daño en el DNA es porque ya están oxidadas las proteínas y porque ya están oxidados los lípidos. En general, de lo que ustedes han escuchado, de lo que les enseñaron en química, ¿qué saben de la vida media de un radical libre? No dura Pues es mucho, muy sí. corta. Pues es muy corta, sí. Entonces, ¿qué molécula se va a dañar primero? Si un lípido o el DNA o una proteína, pues depende fundamentalmente de el sitio en el que se esté produciendo el radical libre y qué tanto pueda
difundir hacia la periferia, digamos, con qué molécula se encuentre primero, así como susceptibilidad, pues no sería exactamente que alguna molécula de naturaleza de ácido nucleico o de proteína fuera más susceptible. Yo pienso que depende del sitio puntual en donde se produzca el radical libre, qué tanto pueda propagar como tal antes de que se encuentre con otra molécula en donde se pueda apagar. Sí, sin embargo, pues como existen los sistemas antioxidantes endógenos, hay una SOD citoplásmica, entonces antes de llegar al núcleo se tiene que encontrar con la SOD y bueno, digamos que sí hay más protección hacia el DNA y lo que está más expuesto pues son los lípidos o las mismas proteínas que están en la sangre. Gracias, profesora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay preguntas? Creo que no, profesora. Ay. Bueno, entonces damos por concluido y haríamos el examen como se planteó el próximo lunes. A las 11 de la mañana quedaron. A las 11 de la mañana, entonces nos vemos. No se les olvide Hasta su luego. práctica, por favor. A más ¿Para tardar cuándo? ¿Para el mañana a lunes? las 10. ¿Qué pasa? Sí, está bien. Sí, para a No, más no, tardar mañana no. a las 10 de la mañana. En eso quedamos ayer. Ok, Ujú. hasta luego. Hasta luego. Luego. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profesores. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Pues, Doctor, pare la grabación.